los medios, como podemos conocer la voluntad de Dios, es por su Espíritu Santo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, cuando aceptamos su salvación, cuando recibimos el regalo de la vida eterna, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Y San Juan capítulo 16, versículo 13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a guiar a toda la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ver revelación a través del Espíritu Santo. Solamente puede tener esa revelación alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, pida a Dios tener el Espíritu Santo, pero antes debe arrepentirse, creer que Cristo en la cruz murió en su lugar y que el regalo de la salvación de su alma es algo que usted tiene que aceptar porque Jesús ya pagó los pecados suyos en la cruz. Entonces usted debe decirle: Señor, entra en mi vida, invoco tu nombre para ser salvo y dame tu Espíritu Santo. Perdona todos mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos. Y entonces Dios va a entrar en su vida literalmente, y va a entrar el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo le va a hacer entender las Sagradas Escrituras y le va a hacer entender la voluntad de Dios y le va a hablar aquí, le va a hablar a su corazón también y le va a enseñar todas aquellas cosas que Jesús estuvo enseñando y le va a hacer discernir la voluntad de Dios para su vida. Es fundamental entonces arrepentirse y convertirse para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a guiar a toda la verdad. Si una persona tiene una falsa doctrina o está enseñando cosas que no van, se nota que no tiene el Espíritu Santo o que no le ha dado lugar a que el Espíritu Santo le enseñe. Entonces, por eso tantas sectas y tantas cosas que son religiones solamente inventadas por hombres que toman parte de la palabra de Dios, pero no tienen la guía del Espíritu Santo, por eso andan tan extraviados y tan equivocados. Entonces, solamente la persona que tiene el Espíritu de Dios puede entender toda la palabra de Dios en su contexto, y Dios le revela a su vez cosas y le da discernimiento espiritual para saber si esto es de Dios y si esto no es de Dios. Es así. Usted tiene que leer la palabra de Dios para saber. Por ejemplo, usted sabía que San Pedro era casado. Dice que Jesús sana a la suegra de Pedro. Y si San Pedro era casado, ¿qué tienen que hacer los ministros de Dios? Ser casados. Sabe que en 1 Timoteo están los requisitos de los pastores, de los obispos, y uno de los requisitos es que sean casados. Pero ¿cómo? Si la mayoría de los que yo conozco no pueden casarse. Bueno, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? Que los sacerdotes del Antiguo Testamento eran todos casados. Los hombres de Dios del Antiguo Testamento, como Abraham, David, eran casados. San Pedro era casado, los apóstoles eran casados. Los requisitos para ser, que está en Timoteo y en la carta a Tito, para ser pastores o ministros de Dios, es que sean casados y que tengan su familia y sus hijos en sujeción. Entonces, ¿quién tiene razón? Lo que dice la palabra de Dios. El ministro de Dios debe ser casado. Es muy fácil, pero tan difícil porque hay una tradición muy fuerte, quizás en su religión, en que el ministro no puede casarse, y por eso suceden tantas cosas, tantos pecados y tantas cosas así. Pero la palabra de Dios es infalible y es la palabra de Dios a la cual tenemos que sujetarnos y no a las tradiciones que se han inventado después con los años, el año de 1500 o el año 1000, donde se decide que los ministros de Dios no se casen. Eso es muy simple, eso es una sola de las cosas que nosotros podemos ver, que la tradición religiosa se pone por sobre las Escrituras. Por ejemplo, San Pedro
no acepta que nadie se le ponga de rodillas, y entonces nadie, ningún hombre debe arrodillarse delante de un hombre. Y si un hombre lo permite, es que está totalmente equivocado. Yo he visto, y usted también, arrodillarse delante de hombres, aunque sean grandes eminencias religiosas, pero si están permitiendo eso, están errando, porque San Pedro impidió a Cornelio y a otros más que se arrodillen delante de él. Dice: yo también soy un hombre, soy un siervo como vos, un siervo de Dios, y tenés que adorar a Dios. Entonces, por las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. También dice que nos hará saber las cosas que habrán de venir. Tendremos revelaciones del futuro, y lo tenemos, sabemos exactamente todo lo que va a venir, y un día vamos a dar clases de Apocalipsis, y ahí está todo en la palabra de Dios. Y también hay revelaciones personales que Dios da a través del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2, 9 al 12 dice: antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, ni siquiera se la ha imaginado, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y esas, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Nadie sabe más que yo, que mi espíritu que está dentro de mí. Nadie sabe más que usted, que su espíritu que está dentro de usted. Entonces, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios es el que se une a su espíritu cuando usted se entrega a Jesús. Y entonces empieza a conocer los secretos de Dios, y entonces la Biblia pasa a ser de un libro sellado, de un libro que le aburre, a algo maravilloso y algo extraordinario, porque el que escribió la Biblia está en usted. Entonces, dice la palabra de Dios: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino hemos recibido el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos aquellas cosas que Dios nos ha concedido. Hay que tener el Espíritu Santo para tener revelación, para conocer la voluntad de Dios. Él está en el mundo convenciendo de pecado, pero muy particularmente en cada creyente para guiarle en su camino a la perfección. Otra de las maneras que podemos conocer la voluntad de Dios es por medio de las circunstancias, aunque no siempre las puertas que se cierran o se abren pueden indicar la voluntad de Dios, pero vamos a tomar un caso como el de San Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 6 al 10, donde Dios usa las circunstancias para guiar. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Asia era una provincia romana que es donde está Turquía hoy. No es Asia el continente. Entonces, el Espíritu Santo le prohibió no hablar la palabra, y a través de circunstancias de que nadie le interesaba, o que quizás no conseguían alojamiento, o quizás fueran rechazados. Entonces el Espíritu Santo creó circunstancias, y ellos fueron captando que el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra de Dios. Hubieran creído que era el diablo que estaba metiéndose, pero no, se dieron cuenta que era el Espíritu Santo que lo estaba guiando para otro lado. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando a Misia, descendieron a Troas, lo que es Troya. ¿Usted se acuerda de la película esa de Troya? Helena de Troya. Y le mostró Dios entonces a Pablo una visión de noche, y le mostró un varón macedonio. Macedonia queda cruzando el mar allí de Troas,
de Troya, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces Dios le da una visión, es como si usted, por ejemplo, va a ir a Europa y entonces pide a Dios una guía y Dios le muestra un escocés en visión diciendo: vení a Escocia y ayudarnos. Y entonces usted se da cuenta que el lugar donde Dios quiere que esté usted es Escocia. Un varón vestido de escocés, y entonces usted se da cuenta que tiene que ir allí. Dios habla a través de visiones, de sueños y de la guía del Espíritu Santo. También habla por los dones del Espíritu Santo. Dios habla a través de los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, don de profecía, don de palabra de ciencia, don de sabiduría. Eso está en 1 Corintios capítulo 14. Lea allí y ahí está la explicación donde Dios habla con respecto a cómo son los dones del Espíritu Santo. Entonces, por los dones del Espíritu Santo, una palabra profética, el apóstol Pablo recibe una palabra profética a través de un hombre que era profeta, que llamaba Agabo, y le dice lo que le iba a pasar, lo que le iba a suceder. Agabo profetiza también que va a venir un hambre sobre cierta tierra, sobre el pueblo de Dios, y entonces comienzan a juntar ofrendas sabiendo que Dios le estaba guiando a eso. Dios habla a través de profecías, de palabras de conocimiento, que es un don del Espíritu Santo, y palabra de sabiduría. Vamos a un corte y ya estamos otra vez con ustedes.